cuando en las redacciones se bebía whisky. Fernando Baliño, te escuchamos. Buenas noches. Agradezco a los organizadores de estas jornadas previas al Congreso del Franquismo a Debate que hayan contado conmigo, con mi modesta aportación a esta interesante mesa, y también a todos ustedes por hayan desafiado un poco la rasca que empieza a hacer y para pasar este rato con nosotros. Recuerdo que estamos a 5 días del 20N y a 42 años de la muerte en la cama, no nos olvidemos, del dictador, cuya sombra, yo creo, se sigue proyectando en la actualidad. Una sombra proyectada de la mano de la monarquía, esta monarquía impuesta que seguimos padeciendo, inútil, corrupta, gravosa, impuesta, parásita, y podía seguir, ¿no? y consumir mis 20 minutos. El franquismo, considero yo, no es materia del pasado, continúa, está aquí y ahora. La Audiencia Nacional, heredera del Tribunal de Orden Público, del TOP, la falta de independencia de la justicia, por mucho que se empeñen en decir que no, el artículo 155, el proceso de recentralización puesto en marcha, la ley Mordaza, la Fundación Franco, que sigue siendo legal y haciendo apología impunemente del franquismo, mientras, y en un congreso de este tipo es obligado el recuerdo a los miles y miles de demócratas cuyos cuerpos siguen en las cunetas, ¿no? También se pueden citar los 45 juicios y condenas por apología del terrorismo en las redes sociales, algo que parece de otra época, la persecución de humoristas, que también parece de otra época, etcétera, etcétera. En primer lugar, salvo estas palabras, quiero dejar constancia de mi discrepancia con las reiteradas manifestaciones que previas a estas jornadas y durante las mismas se han hecho contra el término fachadoliz. Y lo hago no por el hecho de ser el autor del artículo en el que por primera vez apareció el palabra. Me refiero al reportaje publicado en el número 246 de la revista Interview, 25 de enero, 4 de febrero de 1981, con el título en portada Fachadoliz, zona ultranacional. En el interior venía otro titular que era en Fachadoliz han dicho basta, con un antetítulo una ciudad en poder de los ultras. El reportaje incluye una relación cronológica incompleta de más de 40 atentados ultras cometidos en la ciudad, principalmente por Fuerza Nueva y su sección juvenil Fuerza Joven. Los atentados eran contra sedes de partidos políticos, sindicatos, librerías, cines, personas, vehículos, propiedades de cualquier demócrata. Con total y absoluta, como decía, connivencia con las autoridades. El gobernador civil de entonces era un tal José Estevez Méndez y el jefe de la policía un tal Ultiquiano de Prado. Lo vivido en Valladolid entre 1979 y 1981 no ocurrió en ningún otro sitio del país. Y solo el artefacto en la sede del PSOE de la calle General Ruiz, la madrugada del 20 de enero de 1981, fue el detonante para poner freno a la impunidad ultra. Recordamos que Gregorio Peces Barba, que estaba muy conectado con Valladolid, era diputado por esta provincia, protestó enérgicamente ante el ministro Rosón y demás elementos que estaban controlando, dirigían el ministerio, y fue la única manera. En 6 días desbarataron la gente, la organización que estaba cometiendo esos atentados. La ciudad se había hecho merecedora, yo creo, es una opinión, como la de otras personas, por supuesto, contrarias, al vocablo fachadoliz. Esto, por supuesto, yo entiendo que no niega las grandes huelgas de Fasa,
de Michelin, de Nicas, de la construcción, las huelgas universitarias que se sucedían en Valladolid en esa época o inmediatamente antes. Pero ese término de Fachadolid, que daba origen a unas circunstancias, yo creo que enlaza en el tiempo hacia atrás con los años 30, con la fusión de FEC y las Homs en el Teatro Calderón, con elementos como Onésimo Redondo y Mercedes Sant Bachiller, con José Antonio Girón, que era de Herrera de Pisuerga, pero estudió, bueno, sin decir, más que estudiar, agredía a la gente en esta universidad, con Dionisio Ridruejo, que estudió también en los jesuitas en Valladolid, y otros muchos que dejaron semilla para que el golpe del 18 de julio del 36, materializado por militares mandados por el general Andrés Aliquet Zamora, que aludió antes Enrique, y apoyados por familias como la de Cuesta, en cuya finca de Mucientes estuvo recluido hasta que recibió la orden de tomar la ciudad, más el apoyo de la Iglesia. Siempre la Iglesia es inevitable en este país. Todo aquello enlaza con el tiempo actual, 15 de noviembre de 2017, la laureada franquista en el escudo de la ciudad, una ordenanza antes antisocial, ahora dicen de convivencia, el mantenimiento en el callejero de los horrores de bastantes nombres todavía franquistas y otros, como el de Rigoberta Menchú, retirados vergonzantemente, homenajes institucionales y no populares a los dos alcaldes republicanos, Landrove y García Quintana. Luego nos lamentamos que no se sepa quién eran los asesinos o los asesinados. Y el antecedente un poco anterior se manifestó a finales de los 70 con Fuerza Nueva y Fuerza Joven actuando en la ciudad a modo de las milicias ciudadanas de los años 30 y siguiendo las órdenes que había dado Emilio Mola. Hay que sembrar el terror, hay que dejar la sensación de dominio, que muchos de los que estamos aquí conocimos, creo, a no ser que hayamos perdido la memoria. Cuando en las redacciones se bebía whisky. Me lo han preguntado varias personas, una de ellas José Luis Cancho, que hoy a esta misma hora está presentando su tercer libro en Madrid y que en Valladolid lo presentará el día 30. Es un libro con un título muy sugerente, Los refugios de la memoria, y en el cual habla de su caída de la comisaría de la calle Felipe II, después de sufrir toda una noche de torturas, y que refleja un poco también el ambiente de esos años 70. Cancho sí que es protagonista de la lucha contra la dictadura. Vuelvo atrás y aclaro, la autoría de la frase «cuando en las redacciones se bebía whisky» corresponde a José Martí Gómez, el periodista en activo más joven que conozco. Tiene 80 años cumplidos y figura en su libro El oficio más hermoso del mundo, una desordenada crónica personal. Martí Gómez es de la opinión que comparto, que el periodismo de hoy nada tiene que ver con el que se hacía en los últimos años de la dictadura o en los primeros años 80, algo que comentaba Luis Miguel hace un momento. Siempre el oficio del periodismo ha estado evidentemente asociado al alcohol. La literatura para vivir, el periodismo para beber. Esta es una frase atribuida a Francisco Umbral, que bueno, no sé si es verídica o no, como ha fantaseado tanto, pues igual no es verdad, pero a mí me parece que es una frase bastante acertada. Pero al margen de esa relación que José Martí, lo que quería decir es que en las redacciones de antes se bebía whisky, lo que quería decir, o gin tonic, o Cuba Libres, o coñac, o incluso absenta, recuerdo, y hoy se bebe agua embotellada, es que se trabaja de otra manera. Había presiones, todas, pero se conocía al enemigo, se le ponía rostro y se le intentaba combatir y a veces se le combatía. Es otro tema, para el debate sí es de interés. Y entramos en materia. Empecé a pisar las redacciones en los años finales de los 60. Exactamente no habían pasado 2 años de la ley Fraga, que se ha referido ya evidentemente Enrique Berzal,
mucho mejor que lo puedo hacer yo y entonces, obvio, salto eso, pero sí reconozco que esa ley estrenada, la Ley 14/1966 de 18 de marzo de prensa e imprenta, que era más conocida y se sigue conociendo como Ley Fraga, vino a sustituir a la Ley de Prensa del 22 de abril del 36 de Ramón Serrano Suñer, el cuñadísimo de Franco, y tampoco voy a hacer un paralelismo entre una y otra porque ya ha sido planteado por Enrique y por eso me ahorro y me lo salto, ¿no? Simplemente decir que la ley de Serrano Suñer, aparte de lo que ha comentado Enrique, convirtió o pretendía convertir al periodista en apóstol del pensamiento y de la fe de la nación recobrada, a sus destinos y digno trabajador al servicio de España. Casi nada. Ese era el papel al que condenaba al periodista la dictadura. Entre una y otra ley había cambios, hubo cambios, evidentemente. La primera era de control absoluto y en la segunda había algunas posibilidades, pero nada que ver con la libertad de impresión y de expresión. La situación era extrema, límite, y cuando eso ocurre no queda más remedio que realizar esfuerzos de imaginación importantes. Esto no quiere decir, que se entienda bien, que la censura resulte beneficiosa, jamás, pero sí obliga a disparar metáforas y eludir cercos que a veces producen beneficios. Son palabras del cantautor uruguayo Daniel Biglietti, que además de cantautor fue y ejerció como periodista muchos años, que falleció el pasado 30 de octubre. Para que os podáis hacer idea de las condiciones en las que se trabajaba en aquellos años 70, diré que el director del Norte de Castilla, don Ángel María de Pablos Chapado, ejercía, es un decir, durante el día la dirección y de noche la de censor. Hasta las 20 horas más o menos se le podía ver sentado en su despacho, del que se ausentaba para ir a su domicilio. Una vez cenado no se iba a la cama ni al sofá a ver la televisión o a escribir alguno de sus versos, que era una de las aficiones que tenía. No, se ponía de nuevo la gabardina y el sombrero y se dirigía sus pasos a ejercer de censor. A él se remitían las pruebas, las galeradas del periódico, de lo que iba a ser el periódico, el contenido del periódico del día siguiente. Pruebas que a veces, muchas, se devolvían censuradas. Es lo que la ley Fraga llamaba censura previa, que no se reservaba solo para los casos de emergencia nacional. En esta situación esperpéntica, propia de una película de Berlanga, inicié mis pasos en el norte. Otra. Recuerdo un 1 de mayo, año 1973, toda la mañana de aquí para allá, de Rondilla a Girón, de Girón a Pilarica, de Pilarica a Delicias, intentando manifestarse en varios puntos de la ciudad, pero era imposible, la ciudad estaba tomada por los grises. Al fin, a las 13:30 horas, un grupo de unas 300 personas saltan en la carretera de la Esperanza, detrás de unos enormes retratos que eran de Marx, Engels, Lenin y José Díaz. Los manifestantes recorrimos las calles, el tramo de calle que hay desde el bar Ciro, que ya no existe, hasta una fábrica de hielo que había antes de llegar al matadero, sin que apareciera la policía, los grises. Por la tarde cuento lo que he visto y lo que he vivido, entusiasmado, todavía nervioso, temblando las piernas, y me muestran en Libertad, el diario del movimiento, que publicaba en letras grandes que absoluta normalidad en las jornadas del 1 de mayo. Insisto y finalmente me dejan escribir una especie de tuit de los de antes, de que se fueran 280 caracteres. Menos es nada, me digo. Se publicó en media columna, en página par, por abajo, casi escondido. Al día siguiente, Miguel Delibes me llama a su despacho y me dice que acaba de colgar el teléfono Alejandro Fernández Sordo, entonces director general de prensa y que luego sería ministro de Relaciones Sindicales.
y que le ha advertido que estaba muy molesto y que podrían imponer una sanción al periódico por no respetar la verdad. Lógicamente, defendí la veracidad de lo publicado, que fue refrendado por Domingo Criado, también citado antes por Luis Miguel, grandísimo dibujante del periódico y grandísima persona, que compartía espacio físico con Delibes en la redacción. Domingo, que vivía en La Farola, donde había sido la manifestación, llegó a entregar al exdirector y factotum del periódico una octavilla de las difundidas en la manifestación y que él había recogido en el bar Manolín, donde se encontraba tomándose un vino. Contó que 2 o 3 manifestantes habían dado una patada a la puerta como si fuera el oeste y habían lanzado un taco de panfletos al aire, ¿no? De poco sirvió. El chorreo se mantuvo y la firma del contrato laboral se aplazó. La foto de Franco, que presidía la barra del Manolín, tardó todavía en desaparecer y uno intentó continuar publicando lo que sucedía en las calles. Por si fueran pocas las restricciones a la libertad de expresión marcadas por el régimen, estaban las que imponían los propios medios, digno de elogio y aspectos a reconocer la labor que el Norte de Castilla realizó, pero también tiene sus miserias y yo creo que también es hora de que se vayan conociendo y se vayan denunciando. Fue el despido de Ángel Ayue por escribir una información sobre una protesta vecinal en Vadillos contra la cerámica que contaminaba el barrio desde hacía muchos años. El hollín entraba en las casas con las ventanas cerradas. Ángel Ayue era un estudiante de Derecho y era militante de las Juventudes Comunistas, y empezó a colaborar en el Norte, yo creo que gracias a que su padre era profesor también de la Facultad de Derecho y colaboraba semanalmente con un artículo costumbrista de cosas intrascendentes que gustan mucho a la sociedad burguesa de cualquier ciudad, ¿no? En aquellos tiempos, todos los partidos o sindicatos querían infiltrar a su gente, también en los medios de comunicación, por supuesto. Y el PC debió de pensar que Ángel Ayue podía ser uno. Él fue a cubrir una de las múltiples protestas que los vecinos organizaban a favor del cierre de la cerámica. Una fábrica abierta a principios de siglo en Vadillos por Eloy Silio Gutiérrez, que se convirtió en sociedad anónima al fusionarse con la Progresiva de Castilla, que estaba en Canteraz y cuyo consejo de administración presidía Antonio Rollo Villanova, otro nombre que os sonará y que ya citó antes Enrique. Silio y Santiago Alba, otro más, compraron el Norte en el año 1893. La noticia que escribió Ángel Ayue se coló y el mismo día en que se publicó se le dijo que no volviera a pisar el periódico. Razón: en el Consejo de Administración de la Cerámica figuraban los mismos nombres que en el del Norte de Castilla, los Delibes, los Altés, los Rollo Villanova. Aunque en la cabecera apareciera lo de Independiente, era una mentira. La lucha de los vecinos consiguió que la fábrica cerrara y trasladara sus instalaciones fuera de la ciudad. La verdad es que no nos aburríamos. Estábamos en la calle y en los bares, sobre todo en los bares, la mayor parte del día. Todo lo contrario de lo que hoy hacen la mayoría de los periodistas. Y cuando estábamos en la redacción, seguíamos bebiendo whisky. Lo que le sucedió a Ángel Ayue no es un hecho del pasado, sigue sucediendo. ¡Viva la República!